José López Portillo sería el primer secretario de Hacienda en convertirse en presidente de México. Parecía el arribo al poder de un estadista sensato, de un hombre de evidente buena voluntad que sacaría al país de sus agobiantes problemas. Sin embargo, el petróleo surgió con tal fuerza que acabó por determinar el curso que seguiría su gobierno. Y de la fe en la abundancia, los mexicanos pasaríamos una vez más a los abismos de la crisis. Con excepción del PAN, que no presentó candidato para esas elecciones, todos los partidos de oposición registrados postularon al mismo hombre. ¿Dice que por el hecho de haber votado vive en un país libre? Pues no es un país libre. No, señor, democracia y libertad nunca la ha habido, pero mientras exista el sistema de elección que hay en México y el sistema que tiene el Partido Único de México, no puede haber democracia. Y tuve, pues, satisfacción y desazón al mismo tiempo de ser candidato único, de tal manera que con que hubiera votado mi mamá por su hijito, Pepito, hubiera yo salido. López Portillo empuñaría el timón del país en momentos sumamente difíciles. Se vivía una atmósfera de desconfianza y descontento generalizados hacia el gobierno. El país enfrentaba un grave déficit fiscal, así como desempleo, inflación y una deuda externa que había pasado de $4,000 millones en 1971 a alrededor de $20,000 millones para final del sexenio. Después de la guerra del Yom Kippur en octubre de 1973, se produjo una crisis energética mundial que los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, aprovecharon para aumentar los precios del barril de crudo. A cantidades exorbitantes, de $2 el barril, pasa a 10, 12, 14, $16 el barril, se multiplica por muchos enteros el precio del barril de crudo. Durante el sexenio de Echeverría, se habló de que se habían agotado los recursos petroleros y que México tendría que importar crudo. Como presidente electo, José López Portillo había recibido informes de su viejo amigo Jorge Díaz Serrano de que en México existían reservas probadas por 11,200 millones de barriles. Esto era una carta que en cualquier banco me daban un crédito si yo iba. Entonces fui con don José. Ya cuando tomó posesión le dije, tenemos que irnos al mar. Mira, aquí tengo esto, aquí sacamos los recursos, vamos a Washington, vamos al Fondo Monetario Internacional, donde tú quieras vamos. Conseguimos dinero, pero te pido que se utilice como punta de lanza en la exploración en el mar. El primer pozo tuvo 30,000 barriles diarios. Y de ahí en adelante creció esto en forma extraordinaria. En 1977, las reservas aumentaron a 16,800 millones de barriles, a 29,000 millones de barriles en 1978 y a 40,200 en 1979. El presidente anunciaría personalmente que las reservas petroleras potenciales ascendían a 200,000 millones de barriles, cifra que colocaba a México al nivel de los grandes productores del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, que ganaban dinero a raudales. El país parecía hallarse frente a su gran oportunidad. México se descubre dueño de una inmensa riqueza petrolera, de hecho, una de las más importantes riquezas del mundo en la materia. ¿Qué hacer en tal circunstancia? Hay quienes aconsejan no vender. Opinan que debemos guardar nuestro petróleo para mañana, posponer su negociación, conservar esta riqueza para un futuro. Hay quienes opinan, por otra parte, que el negocio debe realizarse ahora, que debe ser ahora,
ahora mismo, no mañana, cuando debemos transformar nuestro petróleo en la moneda que nos permita vivir sin deudas por primera vez en nuestra historia moderna. En la época actual, los países pueden dividirse entre los que tienen y no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos. Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes. En sus memorias, José López Portillo escribió sobre sí mismo: fui muy macho. Los grandes países consumidores, Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, adoptan una serie de medidas para ahorrar energía. Entonces, por un lado, tenemos una oferta creciendo y una demanda que va bajando. Eso conduce a que el mes de junio de 1981 se inicia el descenso en el precio internacional del petróleo. Un movimiento brusco, violento, de los árabes. Estábamos nosotros vendiendo por medio de $36 por barril y ofrecieron un descuento de $4 el barril. Era un poco más del 10%. Bueno, era el primer indicio de que ya no era un mercado de vendedores, que ya estaba transformándose en un mercado de compradores. Había que reconocerlo. Cuando el 1 de junio, Díaz Serrano anunció su decisión de bajar $4 por barril los crudos mexicanos, López Portillo decidió enviarlo como embajador a la Unión Soviética y nombró a Rodolfo Moctezuma nuevo director de Pemex. Enseguida, ordenó subir $2 el precio del barril y, encolerizado, les advirtió a los clientes que si no compraban ahora su petróleo, en el futuro México no les vendería. Por supuesto, los clientes no hicieron caso de las amenazas. No lo aceptaron. Se fueron y dejamos de recibir $16,000 millones al año. Y ahí cometimos, yo creo que uno de los errores de interpretación económica más graves de la historia de México. Las autoridades mexicanas consideran que este descenso en el precio del petróleo es temporal, es transitorio y no hacemos nada. Lo sensato en ese momento era ajustar la paridad del peso frente al dólar y cancelar los grandes proyectos. Sin embargo, el gobierno siguió gastando como si no pasara nada. López Portillo, como apuntaría en un ensayo meses después Gabriel Said, seguiría apostando, esta vez a favor de su peso, aunque para ello tuviera que empeñar al país entero. López Portillo vinculaba explícitamente la devaluación del peso con su propia devaluación como presidente y aún como persona. Presidente que devalúa, se devalúa, declaró. Defendamos nuestro peso. Afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. En febrero de 1982, López Portillo perdió la apuesta finalmente y tuvo que devaluar. El peso cayó de 28.50 a 46 por dólar y comenzó un derrumbe que llevó a la moneda a valer menos de 100 pesos por cada dólar. El desplome solo se detuvo cuando, en una medida desesperada, el gobierno cerró el mercado cambiario y fijó la paridad en 70 pesos por cada billete verde. Desde 1978 sonaban las arcas, pero el dinero del petróleo no erradicó la pobreza de los mexicanos. Ya para ese año, el subempleo, el comercio ambulante, las marías y los tragafuegos eran una realidad lacerante en la capital del país y en otras ciudades. En un momento determinado creí yo que el país podía ya afirmar que marchaba
sustentándose en sus propias fuentes de financiamiento, apoyados en el petróleo, como en algún momento pudo haber sido. Y después, ante la cerrazón de los países del norte, pues no pudo ser. Que es una de las angustias tremendas de un presidente que dejó de ser y que vio cómo se desmoronaba todo lo que construía. En su último informe de gobierno, José López Portillo habría de encarar a la nación. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Su informe fue la bitácora de un timonel que no admite su parte en el naufragio. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Y culpó del desastre a la caída de los precios del petróleo, al incremento de las tasas de interés, al motín de los llamados sacadólares y a los banqueros. E hizo un último gesto, una última apuesta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Creyó que un solo golpe de timón lo arreglaría todo, que un sexenio de 3 meses empezaría a partir del 1 de septiembre y que en ese periodo el país se reconstituiría y él podría alcanzar la gloria histórica que todos los presidentes anhelan. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Pero la comedia había terminado y casi al unísono la sociedad alzó la voz para reprocharle el despilfarro, la frivolidad y la irresponsabilidad, para cobrarse con burlas e insultos, a veces excesivos, la dolorosa quiebra del país. López Portillo arrió banderas, guardó silencio y pasó los 2 últimos meses del sexenio virtualmente encerrado en Los Pinos. Fue así como terminó, trágicamente, el sexenio de la gran oportunidad.